Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 2 de nuestra serie Conociendo a Dios. El título de este segundo tema es ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? Vamos al Salmo número 14. Y dice así, versículo 1, Salmo 14, versículo 1. Dice así, dice el cristiano en su corazón: ¿para qué traigo Biblia? ¿Ya? ¿Están listos? Ok. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Un necio es un insensato. El término hebreo incluye el significado de loco. Bueno, eso está allí. Dice el loco en su corazón, el necio, el insensato: no hay Dios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Una de las preguntas más comunes que un niño le hace a su papá cuando va creciendo, pues es la típica pregunta infantil, ¿no? De, oye papi, ¿quién hizo el sol? Entonces el papá le dice, pues Dios, hijo. Una sabiduría del papá, ¿no? Dios, hijo. Pero qué interesante que el niño no pregunta cómo se hizo el sol, sino pregunta quién. Todos los niños preguntan quién, no dicen cómo se hizo el sol, dicen quién hizo al sol. Qué interesante, ¿no? ¿Quién hizo la luna, papá? ¿Quién hizo la tierra, los peces y los pajarillos, papá? ¿Quién los hizo? Entonces el papá le dice, pues Dios, hijo. Dios los hizo. Pero luego viene la infantil y típica pregunta de, ¿y a Dios quién lo hizo, papá? Y ahí ya se le acabó toda la sabiduría al papá. Ya no supo qué responderle. Entonces surge una pregunta aquí. ¿Existe Dios? Solo hay dos tipos de personas en cuanto a creer si Dios existe o no. Y estos dos es, por una parte, los que no creen y por otra los que creen. No hay más. Los que creen y los que no creen. En los años 60, un astronauta ruso salió en su nave rumbo al espacio y estuvo dándole vueltas a la órbita de la Tierra. Y cuando él regresó lo entrevistaron y entre otras cosas él dijo, por cierto, dijo, yo busqué a Dios porque dicen que Él vive en el cielo. Yo fui al cielo y le hablé, le pregunté por Él y pues, no, nunca se me presentó ni me dijo, hola, aquí estoy. Dice, pues, eso me supone y entiendo que Dios no existe. Pero un par de años después, Neil Armstrong, otro astronauta, después de que pisó la luna, fue el primer hombre que pisó la luna, a su regreso a la Tierra le hicieron preguntas y entre otras cosas él dijo que él no había visto a Dios, pero había visto la huella del paso de Dios. Cuando yo miré el firmamento, dice, cuando vi desde mi nave ese planeta azul con ese diseño tan hermoso y maravilloso y miraba las estrellas y miraba el firmamento y todo, yo dije, qué grande es Dios. Yo no vi a Dios, yo vi las huellas de Dios, la grandeza de Dios. Pero el necio dice que Dios no existe. Si Dios existe, dicen, pues compruébamelo científicamente, dicen. Empíricamente, dicen ellos. La pregunta es, ¿podemos meter a Dios en una probeta de laboratorio? ¿Podemos hacer unos análisis allí y unos experimentos y decir, bueno, miren, aquí está Dios? ¿Se podrá? ¿Podremos demostrar científicamente a Dios? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Otra buena pregunta es, ¿por qué Dios no se hace accesible al ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se deja probar su existencia por medio del método científico? ¿Por qué no? Pues la respuesta es muy simple. Si Dios fuera probado científicamente y demostrado por la ciencia, entonces los seres humanos adorarían a Dios con sus sentidos naturales, con la fuerza de sus razonamientos, de su entendimiento.
y no por la fe. Ahora, Dios escogió que fuese conocido y revelarse a los que tienen fe, a los que creen. Bueno, el ateo escogió no creer en Dios, niega su existencia. Él decidió creer que Dios no existe, entonces también tiene fe. Porque cree y fe es creer. Entonces también cree, pero que Dios no existe. Entonces yo le diría a una persona así, bueno, tú escogiste y decidiste no creer en Dios. Pues sí, bueno, Dios escogió revelarse solamente por la fe. Tú no puedes cuestionar ni forzar al ateo, al agnóstico, al incrédulo a que crea en Dios y a cuestionar, pues es muy respetable su decisión. Tú decidiste no creer, yo decidí no creer. Bueno, pues Dios decidió revelarse por fe solamente y no por el método científico. A ver, ¿cuestiona a Dios? Pues no creo que existe. Ah, bueno. Y siempre ha sido la posición de unos que creen y otros que no creen. En Hebreos 11, versículo 6, vaya conmigo en Hebreos 11, 6. Y dice lo siguiente: pero sin fe, ¿qué es la fe? Simplemente fe es confianza, es creer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no hay la mínima posibilidad de que un ateo, alguien que duda, que no cree, Dios se le revele. No hay la mínima posibilidad. Porque sin fe es imposible a Dios. ¿Por qué? Fíjate. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguien te llama enojado y ofendiéndote, ¿tú te haces presente? Pues no le haces caso. Es como Dios se va a revelar a un incrédulo o a un ateo que se burla de Dios. A ver, Dios, ¿dónde estás? A ver, mátame con un rayo. Ayer 3 fueron despachados por un rayo. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, de los mejores teólogos que ha habido, él dijo lo siguiente, dijo: yo creo para entender. No trato de entender primero para después creer. A ver, ahí va otra vez. Yo creo, primero creo, luego entiendo. No trato de entender para luego creer. Y ese es el problema del ser humano. Porque Dios decidió revelarse solo mediante la fe. ¿Por qué? Porque así quiso Él. Ahora, en Hebreos 11, versículo 3, ahí está el apoyo bíblico que tomó San Agustín. Porque dice aquí muy claramente: por la fe entendemos, y aquí entendemos significa ejercitar la mente, ejercer la mente, el razonamiento. Fíjate qué interesante. Por la fe entendemos, o sea, esa fe tiene que, o ese entendimiento, ese razonamiento tiene que llegar al nivel de lo espiritual. Porque fíjate lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Significa haber sido hecho el universo. Por la fe entendemos. Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate, se necesita más fe para creer que el universo, la tierra en la que habitamos con todas sus maravillas, nació o apareció, según los científicos, que fue por una explosión hace 4.700 millones de años. Y explotó. En el universo hubo una explosión y apareció la partícula de la vida y salieron los pajaritos y salieron los peces en el mar y salió, o sea, todo se formó. Se necesita más fe para creer eso. O sea que los evolucionistas ateos tienen más fe que nosotros. Y yo me atrevo a decir que la evolución es una religión, porque es cuestión de fe.
porque sigue siendo una teoría. Tienen más fe estos. Entonces dice el ateo, si Dios existe, enséñamelo. No lo veo, dice. No lo toco, por lo tanto llegan a su conclusión muy sabia y dicen, pues no existe. No lo veo, no lo toco. Entonces es como si tú le preguntaras al ateo, oye, ¿has tenido alguna vez un dolor? Sí, mira, ahorita me está doliendo la muela. A ver, demuéstramelo científicamente. Tú dime científicamente, aquí está un dolor, enséñame un dolor. ¿Alguien me puede enseñar un dolor? Y dicen, mira, este es un dolor. Ay, ¿qué forma tiene, oye? Blas Pascal, un hombre del siglo XVII, que fue un matemático, filósofo, físico y teólogo, además, él era creyente. Este hombre era un erudito en muchas ciencias. No era cualquier hoja de estafiate, no era un ignorante. Hay mucha gente que piensa que el cristianismo es para los ignorantes. Pues, ¿qué ignorantes son? Porque basta escuchar y ver, sobre todo estudiar la biografía de muchos hombres de ciencia, de mucha gente, de mucha erudición en las artes, en la ciencia, en el conocimiento, y nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos eran creyentes. Entonces, el tener fe no es del ignorante. Al contrario, como ya lo veremos. Bueno, Blas Pascal inventó, entre otras cositas ahí que se le ocurrieron, en su mente brillante que él tenía, inventó la primera calculadora mecánica, que fue la base para las computadoras de hoy, según los ingenieros de hoy. Y él inventó una caja, ¿sí?, que fue la primera calculadora para sumar, restar, pero les estoy hablando de hace 300, 400 años, o sea, hace ya bastante, y con esa mente brillante, bueno, pues este hombre puso las bases matemáticas para lo que se conoce como la ley de las probabilidades. Así se llama esta ley, que tiene origen en Blas Pascal. Y esta ley se utiliza en las estadísticas. Por ejemplo, cuando hay elecciones, esta ciencia se utiliza. Y es así como vemos que el día de la votación, dicen los expertos, bueno, según las encuestas de salida, el PG va perdiendo. Según las encuestas de salida, le lleva de ventaja 3 puntos, que equivalen a varios miles de votos. Entonces, ya cuando salen los resultados oficiales, algunos decimos, oye, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Es que es una ciencia. Es una ciencia, es todo un conocimiento muy interesante. Bueno, la ley de probabilidades, déjame darle otro ejemplo. ¿Qué probabilidades hay de que una persona muera en un accidente automovilístico y en un accidente aéreo? Bueno, según las estadísticas basadas en esta ley, dicen que una persona tiene muchísimas más probabilidades de morir en un accidente carretero o de automóvil que en un avión. Las estadísticas, los números son muy claros, son fríos, y ahí está. Entonces, para los que tienen miedo de subirse a un avión, usted tiene más probabilidades de morir en un accidente automovilístico que a que se caiga un avión. Fíjense, cuando se cae un avión, normalmente se mueren todos, ahí sí casi es de seguro, ¿no? Se murieron 300 personas en un accidente y la noticia le da toda la vuelta al mundo por 300. Pero aquí en el país se mueren más de 1,500 en ese mismo día, en accidentes automovilísticos. Entonces muere muchísima más gente en ese tipo de accidentes que en los accidentes aéreos. Y todo esto, estas leyes de probabilidades y matemáticas, todo eso, han servido para hacer todo este tipo de estadísticas, de encuestas, etcétera. Otro ejemplo de esta ley. Usted compra un billete de lotería. Usted se quiere sacar el premio gordo. Entonces, resulta que hay 1,000,000 de personas que también compraron un billete de lotería y todo el 1,000,000 de personas creen que se van a sacar el millón el $1,000,000. Ahora, ¿cuántas posibilidades tiene usted de sacarse la rifa de la Lotería Nacional de $1,000,000? Una en 1,000,000.
Pero fíjese la fe que tiene la gente. Todo el millón creen que se van a sacar el premio gordo. Entonces, según esta ley, es prácticamente imposible que usted se la saque. Porque solo 1 en 1,000,000. O sea, es escasísimo el margen. Sin embargo, todos creen. Bueno, con esta teoría de las probabilidades, Blaise Pascal planteó en un debate que hubo en una universidad sobre la existencia de Dios. Y antes de él hubo 2 expositores que eran ateos. Y ellos presentaron sus teorías y sus preguntas, las típicas, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios existe, ¿quién lo hizo? Las típicas, ¿no? O sea, no saben otros argumentos. Entonces, bueno, cuando le llega a Blaise Pascal, él da a conocer lo que se conoce como la apuesta de Pascal, que está basada en la ley de las probabilidades. Y él decía, y les expone ahí, les dijo, miren, ustedes acaban de asegurar que Dios no existe. Yo les voy a asegurar que Dios existe, pero también les voy a comprobar, según la ley de probabilidades, que mi propuesta es mejor que la vuestra, les dijo. Entonces lo miraron así. No, soberbio, no soy soberbio, es que los números son fríos. Mira, y les dijo lo siguiente, estaba basado en que solo hay 50, según esta ley, hay 50% de probabilidades de que Dios exista y 50% de probabilidades de que Dios no exista, según el razonamiento humano y basado en esta ley. O sea, ¿existe o no existe? No hay un medio Dios. ¿Sí me explico? O sea, o existe o no existe. 50% es como una moneda. Usted dice, va a tirar un volado, decimos acá en México, solamente usted dice águila o sol, cara o sol, y lanza la moneda. No hay más, la moneda nunca cae por su lado así parada, ¿verdad que no? Dice, así es con la existencia de Dios. O hay Dios o no hay Dios. No hay más. Entonces, pues todos los estudiantes decían, no, pues sí, tienen razón Blaise Pascal. Bueno, entonces les dijo, escuchen, si tú crees en Dios, si tú puedes creer en Dios, si Dios existe, pues sales ganando. Dice, si tú puedes creer en Dios y si Dios no existe, pues no has ganado nada. Y luego añadió, tú puedes no creer en Dios. Si no existe Dios, pues no ganaste nada, todo quedó igual. Pero si tú no crees en Dios y sí existe, tú has perdido todo. Por lo tanto, es mejor creer que no creer. Y todo se queda. Así como algunos de ustedes. No, pues tenía sabiduría el hombre este. Entonces la pregunta es, ¿podemos entonces probar la existencia de Dios en el laboratorio? Pues la respuesta es no. Ahora, entonces, bueno, hay algo hay un vocablo que se conoce como evidencia. Según el diccionario, el término evidencia son los signos, son las señales, son los rastros, son las muestras que hay o que quedan en un suceso delictivo. Es decir, llaman a la policía y llegan los investigadores, entonces encuentran a una persona asesinada. Entonces a esa persona le cortaron los 2 brazos y le cortaron las 2 piernas. Así algo feo, tipo Michoacán, que les cortan la cabeza. Entonces cuando llega el investigador y ve a esa persona, no dice, esto me parece un suicidio. ¿Verdad que no? Porque los demás policías, oye, ¿de cuál fumaste? O sea, nadie que razone inteligentemente va a ver a alguien así y va a decir, oye, este se suicidó. Entonces comienzan a buscar los rastros, ¿me entiende? Las huellas. Comienzan a buscar y a investigar las pisadas que dejó el asesino, ¿sí?
Y en esa investigación, una vez, en determinado tiempo, van a dar ¿con quién? Indudablemente con el asesino. ¿Por qué? Por las huellas que dejó. Bueno, eso se llama evidencias. Otro ejemplo. Van unos arqueólogos ahí caminando por el cerro y de pronto ven una especie como de pirámide, ¿verdad? Mira, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Qué? Una pirámide. ¿Quién vivió aquí? O sea, ningún arqueólogo en su sano juicio va caminando, ve una pirámide y dice, oye, ¿qué es eso? Pues no sé, seguramente cuando chocaron 2 elefantes surgió. ¿Verdad que no? Entonces ellos dicen, ¿quién vivió aquí? Y comienzan a estudiar, comienzan a investigar las huellas, los vestigios, y llegan a la conclusión de que allí habitaron los aztecas o los babilónicos. ¿Cómo llegaron a ellos? Por medio de las evidencias. Otro ejemplo, tenemos ahí un cuadro muy bonito, una obra de arte, pero no está firmado. Entonces dicen, pues alguien le borró la firma o no se sabe de quién es este cuadro, pero entonces no sabemos, queremos saber quién es. Entonces los entendidos, los eruditos en todo eso, empiezan a investigar los trazos y comienzan a decir, este parece de Leonardo da Vinci, este parece un Van Gogh, pero todavía no estoy seguro. Sigo investigando por los trazos y por muchas huellas características y llegan a la conclusión que es un original de Van Gogh. Pero nadie que ve un cuadro dice, oye, fíjate que quiero saber quién es el autor de este. No dice la persona, ay, pues se me hace que, es que fíjate que un día, ay, no, pues cómo saber, no, pues cómo que autor. ¿Cómo que el autor de este cuadro? Sí, yo quiero saber quién es el autor. No, dice, mira, ese surgió cuando chocaron 2 bicicletas. Es que hay una teoría científica que se conoce como la teoría del Big Bang, que significa la gran explosión, que dice que hace 4.700 millones de años, aproximadamente, allá en una lejana, recóndito lugar del universo, existía la materia y de pronto viajaban a unas velocidades estratosféricas y de pronto hubo un choque entre ellos y una explosión a una velocidad impresionante, que después de esa explosión en el universo surgió la partícula que dio la vida en la Tierra. ¿De veras creen eso? Tú dices, ¿de veras tú crees eso? Claro. Dice. A ver, ¿tú estabas ahí? Demuéstramelo. No, pero que el carbono 14 y que, mira el carbono y el alcacerse y el sal de uvas, lo que tú quieras. Tienen más fe estos, que surgió de una explosión. A ver, según la ley de probabilidades, tú recortas las 28 letras del alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, etcétera. Las recortas así más o menos de este tamaño, 2 pulgadas. Entonces las tomas y tú las lanzas al aire, esperando que caigan formaditas, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ahora, según la ley de probabilidades, ¿qué probabilidades hay de que al lanzar esas letras al aire y caigan al suelo, aparezcan formadas? Bueno, una en millones y millones y trillones y cuatrillones y no sé cuántas cosas, cuántos números, lo cual significa que es imposible. ¿Sí o no? Bueno, es más, mira, agarra la sección amarilla y rómpela así, y luego tírala al aire, esperando que caiga en todo, hoja número 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, en un orden impresionante. Según la ley de probabilidades, me asegura que esa posibilidad existe una en 25,000 millones de veces que tú lances al aire eso, lo cual significa que es imposible. Nunca, escúchenme bien, jamás las cosas
van del caos al orden. Nunca. Deje de lavar su carro una semana, y más ahorita en tiempo de lluvias. Deje de asear su casa una semana y no está más pulcra ni limpia, ¿verdad que no? Deje de bañarse usted una semana. Mire, simplemente véase al espejo y vea la foto de hace 20 años. Usted ya va en completo. Según la segunda ley de la termodinámica, que todo va en detrimento, todo se va corrompiendo, todo se va acabando. Entonces, ¿cómo es posible que se crea que una explosión, fíjense lo que una explosión generó el universo y que va evolucionando y que se va haciendo mejor? ¿Mejor? ¿Cómo? No va evolucionando, por supuesto, va en detrimento cada vez. Hoy la Tierra está más deteriorada, más vieja, hay menos petróleo, hay menos cosas, bienes, recursos naturales que hace 50 años, ¿sí o no? Eso significa que va en detrimento. Entonces nunca se ve en la naturaleza que el desorden de pronto se ordene. Más bien el orden se hace un desorden. ¿Estamos o no? Otro ejemplo. Usted tome una cubeta con pintura, métale pintura roja, azul, de todos colores. Entonces usted dice, yo voy a hacer un cuadro, un paisaje. Entonces usted viene con la cubeta y yo le doy permiso que usted la lance con toda su fuerza, a la velocidad que tuvo el choque de la materia en el universo. Para que, entonces usted tira la cubeta de pintura y se pone ahí la plasta de pintura y sale un paisaje con una playa bien bonita, con un montón de palmeras y los pelícanos volando ahí. Y usted dice, wow, qué bueno soy. Según la ley de probabilidades, ¿qué probabilidad hay de que usted tire a la pared millones de veces la cubeta de pintura y salga un paisaje? ¿Qué probabilidades hay? Una en, bueno, ya entendió perfectamente. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que el universo, las cosas que vemos, existan porque explotó el universo? Del caos al orden. Siempre que chocan dos autos, no quedan del año. Imagínense que usted trae una carcacha de 1950 y usted dice, no voy a chocar contra un Mercedes-Benz porque el choque produce orden y produce algo mejor y la materia, entonces voy a traer un BMW 2015 para adelantarme. Nunca, nadie piensa así. Pero ¿por qué algunos científicos lo piensan? Bueno, la Biblia dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, fíjese, por otro lado, eso es lo que se llama evidencias. Las evidencias, fíjese, me quedé en el asunto de las evidencias. La Biblia no intenta probar que Dios existe. No, ese no es el propósito de la Biblia. Más bien la Biblia asegura sin lugar a dudas la existencia de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, en el principio se me hace que Dios creó el cielo y la tierra. Me parece que Dios creó el cielo y la tierra. ¿Así dice la Biblia? En el principio Dios, siento que pudo haber hecho algo. ¿Así dice? No. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ahí está, tiempo. Creó los cielos y la tierra, la materia. Ahora, esta palabra crear viene del hebreo vará, con B grande. Y vará significa crear de la nada. ¿Quién es el único capaz de crear de la nada? Dios. Nosotros decimos, ay, wow, el que hizo esta pintura es un gran diseñador, un gran creador. No, lo único que hizo fue ordenar y acomodar bellamente la materia. ¿Me expliqué? Eso es lo único. Porque la materia ya estaba. Ahora, ¿dónde se originó la materia? Pues en Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo de la nada, crear de la nada. Entonces, las evidencias, las señales, las huellas que hay en la creación nos llevan irremediablemente a Dios. Así como las huellas que dejó un asesino
nuestros antepasados aztecas o un personaje histórico que al ser investigado, indudable e irremediablemente nos llevan al asesino, al pueblo que vivió en esa situación geográfica, o al personaje histórico. Entonces, cuando vemos la creación no es Dios, eso se llama panteísmo. La creación no es Dios, sino que es la huella de un diseñador. Es la huella. Oye, ¿quién hizo esto? ¿Nunca se ha fijado en los pajarillos? ¿Nunca se ha fijado en las flores? ¿Nunca ha observado el sol? ¿Nunca ha visto la luna? Fíjese, a cada especie animal le dio su idioma, por decirlo de una manera. Los caballos hacen de una manera. Los pajarillos igual. Hay un pajarillo en la naturaleza que es una maravilla. Me parece que habita en el Amazonas. Ese pajarillo imita los sonidos de los demás animales. Es impresionante. Yo soy muy observador y hace poco fuimos al zoológico a llevar unos amigos y estaba un tucán y estaba en una jaula y lo tenía allí como a 1,5 metros. Entonces yo lo estaba observando y dije, ¡ay, qué maravilla! ¿No? O sea, yo pensando en el creador, en el diseñador, el pico ese que tiene, y luego los colores, verde con amarillo y rojo y no sé qué. ¡Ay, solo a Dios se le ocurrió! Pero luego estaba otro pajarillo allí con un copetito y así con las alitas, quién sabe qué modo, y la colita, y yo dije, ay, mira, solo a Dios se le ocurrió. Y yo estaba allí, reconociendo viendo las huellas del creador, y estaba mi esposa así por un lado, y pues todos estábamos viendo los animales, ay, qué bonitos, y no sé qué. Y yo estaba, no, mira, qué tremendo el Señor. Y mi esposa se fue por allá. Entonces, otras que estaban alrededor de la jaula me miraban así, unas personas, pues ella se había ido, yo hablando solo allí, que la colita del pájaro y que no sé qué. Yo estaba maravillado. Salgo al campo y veo unas espigas así, con unas florecitas así chiquititas, así, casi de un milímetro así, chiquititas. Y luego las observo y tienen pétalos. Yo digo, uy. Y luego, colores. Unas espiguitas que salen, las florecitas amarillas, las espiguitas color violeta. Salieron del choque de 2 carretas. Las huellas que hay en la creación nos llevan irremediablemente, ¿a quién? Hacia el autor de esos extraordinarios diseños. Fíjese lo que dice el Salmo 19. Salmo 19. En el versículo número 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí cuentan significa proclaman en el hebreo. Evidencian significa. Hablan, los cielos es la evidencia de la gloria de Dios, o sea, de la majestuosidad de Dios, del poder de Dios. Los cielos proclaman, hablan del poder y la gloria de Dios. Dice, y el firmamento, así cuando miras el firmamento, dice, anuncia la obra de tus manos. Es decir, el firmamento anuncia significa que nos habla, que nos enseña de la obra de las manos de un diseñador, de un creador. Nadie puede decir, si yo les digo, oigan, esas lindas ventanitas que pusieron ahí los del grupo de matrimonios, fíjense que aparecieron con el rayo que cayó anoche. Entonces van a decir, ay, el pastor, qué bromista, ¿verdad? Pues nadie me va a creer. No, ¿quién hizo eso? Están bonitas, ¿no? Pues ¿quién se trepó? ¿Y tú, linda? Tú eras la que estabas allá arriba, ¿verdad? En lugar de que Chava se haya subido. Pues es evidente de que eso tiene un diseño, ¿no? Tiene una medida. Esas 2 lámparas que están ahí, pues se ve que alguien con inteligencia las puso en la medida exacta. ¿No es cierto? Entonces habla de un diseñador. Cualquiera que trate de argumentar de que el universo y la tierra no tiene un diseño, por el amor de Dios. Bueno, argumentan así, ok, hay un diseñador. ¿Quién es ese diseñador? Entonces ellos esperan que tú les digas Dios, y luego ellos te dicen, ¿y quién diseñó a Dios?
es interminable. Pero acuérdense que según la ley de Pascal, es mejor creer que no creer. Es más razonable. Filosóficamente hablando, es mejor creer que no creer. ¿Entendieron? Entonces, fíjate lo que sigue diciendo. Un día emite palabra a otro día. O sea, un día le habla a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, muestra la sabiduría de Dios. Enseña, ¿qué? La sabiduría del diseñador. Oiga, dígame si no es sabiduría, fíjese. Dígame si no es sabiduría lo que hizo Dios. Mire, la Tierra tiene una velocidad de rotación de aproximadamente 1,700 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de rotación. Va rotando la Tierra. Ahora, ¿quién vive en la Tierra? Usted y yo. Bueno, escúcheme bien. Esa velocidad provoca que usted y yo estemos de pie ahora, que no andemos volando, flotando. ¿Se acuerdan en la escuela cuando la maestra de física nos hizo un experimento y nos trajo un balde con agua? Entonces dice, mira, si yo este balde con agua le doy vueltas así con mi brazo, a cierta velocidad el agua no se tira. ¿Se acuerdan de ese experimento? ¿Sí o no? Bueno, los que fueron a la escuela se acuerdan, los que no, pues ahí se aguantan. Entonces, yo me acuerdo que lo hice, después llegué a mi casa, todo maravillado de que no se tiraba el agua, ¿no? Y dije, a ver. Entonces, tiene que ser a la velocidad exacta. Entonces, empecé a darle así, ¿verdad? Y luego, mira, sí es cierto, no se tira. Y todos los más chiquillos ahí en la cuadra que todavía no pasaban del primer año, estaban, ay, mira qué tremendo, sí, no, miren, ahí está, que no sé qué. Pero en eso, que le bajo y se me vino todo. Fíjate. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está. ¿Por qué esa velocidad? Si es menos, empiezas a flotar. Y si es más, no te puedes mover. Te quedas clavado. ¿Cómo surgió eso? Pues es que explotaron allá en el universo. Dos piedrototas. Y luego de ahí salió la Tierra y se hizo redondita sola. Pues sí. Quién sabe cómo se puliría. Quién sabe cómo salió así redonda. Pero pues ahí está, apareció. Por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A ver, díganme si no es un diseño maravilloso que la distancia del Sol a la Tierra es de 150,000 kilómetros. Esa es la distancia que hay de la Tierra hacia el Sol. Bueno, según los científicos dicen que si estuviera 1 kilómetro menos, más, qué sé yo, si está más, toda la Tierra se congela, más alejado del Sol. Si está más cerca, todos nos chamuscamos, nos quemamos. ¡Qué casualidad, oiga! Que chocaron los dos piedrototas allá en el universo y salió el Sol y la Tierra a una distancia exacta. Oh, mire, qué inteligencia. ¿No será que hay un diseñador con una sabiduría tremenda? ¿Y qué me dice de la distancia que hay de la Tierra a la Luna? Que la Luna es el único satélite de la Tierra. ¿Sabía usted que la Luna, por la atracción de la gravedad, es la que regula, según los científicos, las mareas en los mares de la Tierra? Es impresionante, es increíble. Ahora, hay unas personas, algunas, tan inteligentes que dicen, la Luna tiene influencia en mi vida. Cuarto menguante. No sea parlante. Cuarto menguante, quién sabe qué. Y los astros tienen una influencia sobre las vidas de las personas. Eso es puro ocultismo. Ocultismo puro. Nada que ver. Esto habla de un diseñador extraordinario. Si usted ve un automóvil ahí, no dice, ay, oye, ¿cómo salió este? No, pues es que dos bicicletas chocaron y salió esto. Ay, te estás bromeando, está bromeando. Tú dices, oye, mira, ¿y qué tecnología trae? No, pues mira, le aprietas aquí y sale una antena así, y luego esa te conecta a un satélite y tú dices, wow, no, hombre, qué tecnología.
Es evidente que tú te estás dando cuenta que hay un diseñador, ¿no es cierto? Bueno, la naturaleza, las obras de la creación, según la Biblia, son las evidencias del gran diseñador del universo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, él habló y fueron creadas. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para recorrer el camino. ¿Cuántas horas dura el día? 24. ¿Y cómo es ese asunto de que el sol siempre sale por el oriente? Y siempre sale. Y hace su movimiento. Bueno, no sale, más bien la tierra es la que se mueve. Pero nosotros decimos que sale el sol, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Cuántos días tiene un año? Y se cumple el movimiento de traslación. ¿Quién hizo eso? Pues un diseñador, hermanos. No hay otra explicación. Por más que me digan que la explosión de no sé qué. No. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Fíjate, aquí está hablando estos primeros 6 versículos acerca de la creación. De las huellas de la creación, de que son testimonio de que hay un diseñador, un creador. Pero escúcheme bien, la creación no proclama la salvación, ni salva a nadie. ¿Entendió eso? ¿Qué es lo que salva? El mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, Dios mismo. La naturaleza nada más es una evidencia de su gran poder. Fíjese lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son puros. Fíjese el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y mucho más, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Deseables son más que, ¿qué dice? Que el oro. ¿Qué? Los testimonios, la palabra de Dios. Hay quienes se conforman con el polvito de oro. Y con piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y rubíes. Y para eso es la gran maravilla. Quédense con su polvito de oro y con sus piedras preciosas. Yo me quedo con la palabra de Dios. Deseables son más que el oro. ¿Qué deseas en esta tierra? Pues la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los pobres de espíritu. Y ya estudiamos todo eso. Vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo número 17. Perdón, estos versículos están tremendos. Romanos 1, 17. Estamos hablando de las evidencias que nos llevan irremediablemente a la conclusión de que hay un diseñador y ese es Dios. Romanos 1, 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio del método científico, por medio de fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, vivirá. ¿Por qué? Por la fe, porque Dios así quiso. No podemos ya discutirle a Dios. ¿Sí? Versículo 18. Porque la ira de Dios, ¿la qué? ¿La qué dice ahí? Ay, pues no, que Dios no se enoja. Bueno, ahí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí la frase toda impiedad significa todos los que niegan la existencia de Dios a pesar de las evidencias. Eso significa toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, es decir, la verdad de la existencia de Dios, que a pesar de las evidencias dicen Dios no existe. Bueno, versículo 19, ahí va. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué es lo que de Dios se conoce para todo ser humano? Ahí va. Pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? ¿Qué les manifestó? ¿Cómo? ¿O cuáles son las evidencias de esa manifestación que Dios dejó para todo el ser humano? Aquí está en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él,
Dios es espíritu, Él es invisible. Alguien dice, oiga, pastor, pero porque nadie puede ver a Dios, nadie ha visto a Dios jamás. Oiga, pero la Biblia dice que Moisés habló cara a cara con Dios. Sí, escúcheme, esa es solamente una expresión para hablar de la comunión que Moisés tenía con Dios. Pero a Dios, dice Juan, nadie lo ha visto jamás. Si tú lo ves a Dios en toda su gloria, con estos ojos terrenales, caes fulminado. Nadie puede ver a Dios. Por eso Pablo dice, ahora somos transformados como en un espejo, la gloria del Señor. Y hay muchas cosas que no conocemos, pero cuando estemos con el Señor, cuando seamos transformados, dijo, entonces sabré cómo fui conocido por Dios y entenderé todas las cosas. Porque dice Juan, porque le veremos a Él tal y como Él es. Así es que si usted es de los que dicen, yo quiero ver a Dios, mire, le aconsejo que no, porque usted va a caer fulminado. ¿Cuánto usted aguanta viendo al sol en su esplendor? ¿Cuántos segundos? ¿2? A ver, supongamos que está el sol ahí en todo su cenit. Voltea a ver al sol. 1, 2, ¿cuánto aguanta? 3 segundos. Y está todo usted encandilado así, ¡ay, mis ojos, mis ojos! Si usted sigue mirándolo, ¿qué sucede? Se queda ciego. El sol, no aguantamos 3 segundos. ¿Tú crees que vas a ver a Dios? Pero todo el que cree en Dios un día le verá tal y como Él es. Es mejor creer. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. El poder de Dios es invisible porque Dios es invisible. Pero se ve el poder de Dios como este poder y deidad se hacen, escúchenme bien, se hacen claramente visibles. O sea, lo invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas o razonadas con inteligencia por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, todo ser humano ha visto el sol, aunque sea un segundo. Todo ser humano ha visto una flor. Todo ser humano ha visto la creación. No tienen excusa. No tienen excusa. Su eterno poder y deidad. ¿Nunca se han puesto a pensar cómo es que la Tierra mantiene su rotación a esa velocidad? Es constante. Ni aumenta ni disminuye, es constante. Ya expliqué por qué se aumenta, qué sucede, y si disminuye, qué sucede. Y ahí va rotando la Tierra. Ahora, siempre hay una ley en la física que más o menos dice que un objeto es impulsado conforme a la fuerza que se le imprime. En pocas palabras, ¿no? O sea, yo puedo golpear un balón de fútbol con mediana, poca o mucha fuerza. Y ese impulso que yo le doy va a ser la distancia que va a llegar él, la fuerza que tiene. Entonces, si yo golpeo el balón como uno del Atlas, pues de aquí a 2 metros. Si golpeo como uno de las Chivas, no, hombre, mando el balón de aquí hasta Estados Unidos. Sí, porque pues las Chivas son las meras mensas. ¿A poco no? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué fe tienen? Entonces, fíjese. ¿Nunca han hecho esto? Yo pienso que sí, que tienen una pelota, un balón de fútbol y lo ponen aquí, le empiezan a rotar así y lo ponen en el dedo y todos los chiquillos están viendo y dicen, ay, mira Maradona. Está Maradona así con él y la pelota girando, ¿verdad? Entonces ya se empieza a querer salir de allí donde lo tiene, ahí en el dedo y luego le vuelve a dar otra vez con la fuerza, ¿no? Y esa fuerza es poder, ¿sí? Entonces usted lo está impulsando. ¿Y qué? ¿Qué se imaginan que Dios está ahí con la tierra? ¿O qué? ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que todas las cosas son sustentadas con la fuerza de su poder. Escúchenme bien. ¿Quién? ¿Qué es lo que ha? Esto los científicos no lo pueden explicar. ¿Qué es? Por más que intentan, que la teoría de no sé qué, que la teoría de no sé qué, y que para allá, y que para acá, y que no sé qué, y que... La fuerza del poder de Dios hace que la Tierra tenga su rotación a aproximadamente 1700 kilómetros
por hora. No tienes excusa. No, pero yo prefiero creer que Dios no existe. No, pues está bien. Tu filosofía es más pequeña que la mía, porque es mejor creer que no creer. ¿No es cierto? Salmo 8, rápidamente, versículo 1. Salmo 8. Dice así: oh Jehová, Señor nuestro. Y este es un canto, le pusieron ahí melodía. Dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Miren, hermanos, la grandeza de Dios. Dice, Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y esto lo dijo cuando iba a construirle un templo a Dios. Dijo, bueno, pues es un templito, pero pues los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Escúchame bien. Los científicos dicen que el universo, a veces tienen razón en algunas cosas, obviamente, ¿no? Que el universo es insondable, es decir, que no tiene fin. Han mandado, por medio de su ciencia y de sus conocimientos, han tratado de escudriñar el universo y dicen que no tiene fin, que al contrario se va extendiendo, no sé cuánta cosa. Bueno, esa grandeza del universo, en esa grandeza del universo está un planeta llamado Tierra, que en una escala, haciendo una escala, podemos poner aquí el Sol como una pelota de ping pong y la Tierra como, ¿qué será? Una semilla de mostaza. ¿Cómo se ve eso en una perspectiva así, en una escala? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería en una maqueta? Así pues en el universo. ¿Cómo se ve la Tierra en la inmensidad del universo? ¿Cómo se ve la Tierra? Nada. Ahora, en esa Tierra vives tú. ¿Quién vive allí? Tú. Bueno, ¿y tú? ¿Tienes un cerebrito? Y con ese cerebrito, el hombre se atreve a decir, a ver, Dios, ¿dónde estás? No te veo, enséñamelo. Yo no creo. Uy. Por eso el salmista dijo, cuando veo los cielos sobre tus manos, digo, ay, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? Para que nos hayas visitado. No, y lo más grande, en esa pequeñez, en ese, ¿qué digo? En ese polvo, allí quiere habitar Dios. Fíjate nomás. Dios quiere que lo conozcas. Ahora, nunca vamos a conocer a Dios aquí en la tierra en toda su dimensión, pero llegará un día en que sabremos todas las cosas, y lo conoceremos y lo veremos tal como Él es. Bueno, en esa grandeza de Dios, pues se le fundieron los fusibles aquí al salmista. Dijo, no, pues es que no, ¿qué somos? Y con esa pequeñez el hombre se atreve a desafiar a Dios. Ahora sí que se ponen con Sansón a las patadas, como dicen por allí. Hubo un hombre del siglo pasado, un astrónomo científico muy famoso, muy renombrado, muy premiado, pero él era ateo, se llamó Carl Sagan. Este hombre dijo lo siguiente, si el universo existe por causa de Dios, pues está bien, dice, pero ¿quién hizo a Dios? O sea, la típica pregunta infantil. ¿Quién hizo a Dios? ¿Cuál es la causa de que Dios exista? Entonces, si Dios existe, tiene que haber una causa, decía. Entonces, por lo tanto, si existe es porque fue creado, porque una causa lo produjo.
Entonces, por lo tanto, no es Dios. Y llegó a la conclusión, por lo tanto, de que Dios no existe, dijo. Mira, el hecho de que no podamos entender muchas cosas no significa que no existan. Hace 100 años, ¿quién iba a creer que existía el átomo? ¿Quién? Dígame. ¿Y qué? Por ese hecho de que no cabía en la cabeza, que como nadie se imaginaba, por ese hecho de que no creían, ¿ya por eso no existía? Ah, pero cuando descubrieron el átomo con sus protones, electrones y locutores, entonces dijeron, entonces todo puede ser probado por la ciencia. Todo lo creado, sí, mi estimado, pero Dios no es creado. ¿Cómo lo vas a probar con la ciencia? Él es el Shaddai. El Shaddai es un nombre, una palabra hebrea que quiere decir el que existe en sí mismo. Eso significa. El que existe en sí mismo, que no tuvo principio ni fin. Ese es el Shaddai, ese es el Dios todopoderoso. Qué tremendo. Entonces las evidencias ahí están, hermanos. Si tu veredicto es que Dios no existe, a pesar de las evidencias, pues eres como el juez que ante múltiples evidencias de que el asesino es culpable, lo declara inocente. 20 personas vieron que sacó la pistola y le tiró y lo mató. Testificaron, pero el juez dice, no, inocente. Bueno, ok. El hecho de que un culpable, asesino, se le declare inocente no significa que lo sea. ¿Estamos? Legalmente puede ser declarado inocente y nadie lo va a perseguir, pero moralmente es evidente que es culpable. Es como esto, hermanos. Se ha legalizado el aborto aquí en México, en la Ciudad de México. Una mujer puede abortar a una criatura, a un feto, dicen ellos, un embrión de hasta 3 meses de gestación. Hasta entonces, una mujer que tiene derecho a su cuerpo, a hacer lo que quiera, puede sacar esa criatura y la ley no la persigue, es legal. Bueno, el hecho de que sea legal no significa que no sea culpable moralmente de asesinato. ¿Estamos o no? El hecho de que se legalice el matrimonio de homosexuales no significa que moralmente sea correcto. Y aquí entramos en un terreno, yo entiendo, especulativo. ¿Y qué es moral? Lo que para ti es bueno, para mí no. Y otra vez. Entonces nada más hay bueno y malo, pero hay quienes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y el Señor dice que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, aunque esté legalizado, no evade la responsabilidad que tiene delante de Dios. Pero Dios no existe, y si existiera, te va a condenar. Miren, déjenme ponerles otro ejemplo. Supongamos que tengo aquí una semillita de trigo. Entonces yo saco la semilla de trigo. Entonces les digo, acerquen la cámara. Entonces les digo, ¿qué tengo aquí? Entonces ustedes me responden, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me responderían? Una semilla de trigo. Fíjese qué visión tan corta tiene. A ver, otra vez. Yo saco una semilla de trigo y digo, ¿qué tengo aquí en mi mano? ¿Y usted qué dice? Una semilla de trigo. ¿Qué pensamiento tan limitado? ¿Por qué? Porque si yo le dijera, este no es una semilla de trigo, este es un campo de trigo que puede alimentar a miles de personas, ¿estaré mintiendo? No. El asunto es que usted nada más vio la semillita de trigo con una mentalidad muy limitada. No vio más allá. Entonces, esa semilla de trigo yo la tiro al piso y la aplasto con mis Canadá. Ya ni existe, ¿verdad? Con mis zapatos Canadá, marca Canadá. Entonces la aplasto. ¿Qué aplasté yo? La mayoría va a decir, una semilla de trigo insignificante y sin valor. No, discúlpeme. Yo destruí un campo de trigo y dejé con hambre a mucha gente. Escúcheme bien. El que mata un embrión, llámele como quiera, de 3 meses, lo asesina,
no está matando solamente un bebé, puede estar matando una generación. Pero el hecho de que sea legalizado no quiere decir que sea moralmente correcto delante de Dios. Bueno, entonces así es el ateo. A pesar de las evidencias, su juicio sigue siendo: no hay Dios. Sin embargo, eso no lo libera de su culpabilidad ante el Dios invisible, al cual un día le va a dar cuentas y no habrá excusas. Déjame terminar con esto. El universo, hermanos, no es una casualidad, como nos han querido hacer creer. En las universidades lo enseñan. Pero déjame ir más allá. Tú no eres una casualidad. Tú fuiste creado con un propósito. Un científico llamado Jules Henry, francés, de hace un par de siglos aproximadamente, él dijo que la casualidad no existe. Este hombre no era un ignorante, era un hombre, era un matemático, era un físico, astrónomo, filósofo de la ciencia, y él filosofaba mucho sobre cuestiones de ciencia y cuestiones filosóficas. Entonces él dijo lo siguiente, hablando de que la casualidad no existe. Dijo: si al salir de mi casa a eso de las 12 p.m. y al salir me cae en la cabeza una teja del techo y digo: ¡qué casualidad! ¡Qué mala suerte! Esta teja tenía que caer justo a las 12 p.m. y justo cuando yo salía. ¡Qué mala suerte! ¡Qué casualidad! Sin embargo, dice, esta teja no cayó por casualidad. Escuchen, dice. Se cayó porque estaba mal puesta. Llegó un viento que sopló y la hizo caer y me cayó a mí en la cabeza. Fíjense su razonamiento. Eran cosas que yo desconocía. O sea, que estaba mal puesta la teja y que iba a soplar un viento fuerte. Eran cosas que yo desconocía. Y por eso digo, porque yo las desconocía y digo que fue casualidad. Por lo tanto, dice este hombre, la casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia. Como que le pensaba ¿verdad? Choqué, ¡ay, qué mala suerte! ¿Ustedes creen que para nosotros los creyentes existe la mala suerte? ¿Existe la casualidad? ¿Existe la buena suerte? No. Jesús dijo: todos los cabellos de tu cabeza están contados. A tierra no cae un pajarillo sin vuestro Padre. ¿No es cierto que dijo eso? ¿No es cierto que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? ¿Eso de qué habla? De un dominio, de un control extraordinario sobre las vidas de los hijos de Dios. No hay casualidades en Dios, hermanos. No hay errores en Dios. Si Él permite, Él sabe por qué. El problema es que no conocemos a Dios. No sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos por qué Dios permitió esto, no entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Y a Dios se le cree lo que dice en su palabra, porque Él designó y quiso revelársenos a nosotros por la fe, a través de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que yo las quiero hacer mías en esta tarde, porque en Romanos capítulo 11, porque en realidad son textos extraordinarios. Romanos 11, versículo 33. Cuando él habla, aquí está hablando de la soberanía de Dios, ese es el contexto, de la grandeza de Dios. Y fíjense lo que dice en Romanos 11:33, dice: oh profundidad, profundidad. Como les dije hace un momento, los científicos han echado ondas en el universo tratando de que regresen al rebotar en algo y no regresan. Lo cual es la profundidad del universo.
Fíjate lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí la ciencia de Dios significa el conocimiento que Dios tiene de todo. A ver, la Biblia dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Sí. Por eso es Dios. O sea que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿ya nos conocía a nosotros? Sí. Eso no significa que ya existíamos, no. Pero ya nos conocía. ¿Cómo es eso? Pues así como que ahí ya se me fundió el fusible, pastor. Ya nos conocía y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Cuando todavía no existía, ya nos conocía a Él. Esto se llama profundidad de la sabiduría del conocimiento de Dios. Y luego Pablo dice, ¿cuán insondables son sus juicios? O sea, sus decisiones. ¿Qué insondables? ¿Quién le puede decir, no, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué lo haces así? Solo los que no lo conocen. E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios? Imagínense a Dios que dice, voy a hacer el universo, voy a hacer la tierra, quiero hacer una jirafa. Pero ¿cómo es una jirafa? Y luego está ahí un consejero y le dice, mira, te voy a aconsejar Dios. Hazla, mira, unas patas largas, así, una colita, así más o menos de unos 2,5 metros de altura, y luego un cuello largo y luego le pones manchas. Y luego haces uno que parezca caballo, porque ya hiciste el caballo, ¿no? Sí, pero ya no sé cómo hacerle. Mira, ponle rayas y ponle cebra. Por cierto, la cebra es un animal blanco con rayas negras o negro con rayas. Bueno, ahí muere. Ya, porque si no usted se va a confundir y va a decir Dios no existe. ¿Quién fue con su consejero? ¿Quién le aconsejó a Dios? 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al pastor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escúchenme, criaturas. Polvo. Escúchenme, polvo. ¿Qué dice allí? Fíjate, ante la inmensidad y grandeza de Dios, ¿cómo se les ocurre a algunos polvos que andan ahí, aunque sean de oro, darle la gloria al pastor, al cantante? Hermanos, por el amor de Dios. ¿Saben qué hace Dios con los ídolos? Los quita de enfrente de Él. No me hagas su ídolo, yo todavía quiero quedarme otro ratito. Dios quita los ídolos. Polvos, por el amor de Dios, honren al Creador, no las criaturas. Señora, ya no diga que sus hijos son su adoración. No sea tan ignorante. Nuestra adoración es Dios. Esa es la única palabra dirigida a Dios. Nunca diga, ¿qué haría sin mi esposa? Ella es mi adoración. Cuidado, varón. Esa palabra solo se utiliza en relación con Dios. Porque adorarse es postrarse. ¿A poco usted se le postra a sus hijos? Eso lo decimos por ignorantes. ¿Por qué le aplaudimos tanto al hombre, a los cantantes y a los predicadores? Por ignorantes, porque no conocen